Bienvenidos a otro episodio de Entromédicos, nuestro podcast de Centro Médico. Soy Winnie Pegarriaza, cirujana de este hospital. Hoy me acompaña finalmente uno de mis mentores y una de las personas que me empujó para ir al camino que tomé. Conmigo está el doctor Rodrigo Cepeda. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes. Antes de que empecemos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es temas de la vesícula, cuéntenos un poco de usted por si hay gente que todavía no lo conoce. Bueno, yo estudié la medicina en la San Carlos, después estuve haciendo la cirugía, la especialidad de cirugía en el Hospital Roosevelt, y después de eso tuve la oportunidad de irme a México. En México me fui inicialmente para hacer cirugía de hígado e hipertensión portal, que era la oportunidad que obtuve, y al final de eso tuve la oportunidad de hacer cirugía laparoscópica. Al regresar a Guatemala, pues regresé a trabajar al hospital ya al Roosevelt como especialista, y te dio la oportunidad porque llegó un donativo de equipo japonés y se hizo la unidad de cirugía ambulatoria de Roosevelt, donde estaba el equipo de cirugía laparoscópica, y ahí trabajé en el hospital de día por 22 años. Después me retiré y ahora estoy dedicado a la práctica privada, pero mucho tiempo pasé haciendo cirugía laparoscópica y sobre todo colecistectomía, que era el problema que con mayor frecuencia se miraba en el hospital. Digo que sí somos así un montón de generaciones de cirujanos que pasamos y que fuimos alumnos del doctor. O sea, tiene muchísima experiencia en cirugía laparoscópica y especialmente en cirugía de la vesícula, que probablemente es el problema más frecuente o una de las dos consultas más frecuentes en gastroenterología y en cirugía general, los cálculos en la vesícula. Sí, los cálculos en la vesícula en Guatemala son bastante frecuentes. Y el problema que había en el Roosevelt en ese entonces era que había muchos pacientes y esperaban hasta 2-3 años para ingresar. Y al hacerlos, por laparoscopía tuvimos Ahí sí que nos aventamos, nos cogimos el riesgo de empezar a hacerlo laparoscópico. Yo en México ya había visto que se podía hacer ambulatorio, y para evitar que los pacientes necesitaran cama y se pudiera hacer más rápido, comenzamos a hacerlo ambulatorio. La verdad que si el procedimiento se hace bien, no tiene problemas, y al final aprendimos un montón de cosas y logramos hacer la cirugía ambulatoria sin mayor problema. Tanto que sigue funcionando después de 25 años el hospital, y realmente hay mucha gente que va ahí porque los resultados son buenos. La cirugía laparoscópica para la vesícula es buena. El problema es aprender a hacerla bien, y eso es de lo que vamos a hablar. Cuando estuvo en México, estaba empezando. O sea, ¿qué años eran estos cuando estaba empezando o ya estaba establecido como estándar la colecistectomía laparoscópica? No. Yo llegué a México, estuve en México en el 92 y 93. Uh-huh. Cuando yo llegué a México, estaban los primeros casos en los primeros pacientes del hospital que estuve yo, que es el Ignacio Chávez. Ahí eran los primeros casos y ya tenían el equipo y se hacía, pero era pocos los que se hacían. La verdad, los primeros... No es Ignacio Chávez, es Salvador Subirán, perdón. Ignacio Chávez era el vecino. Y ese es el del corazón. Pero era en el Salvador Subirán, y ahí tenían un equipo. Se hacían muy pocas porque todavía había muy poca gente que tuviera experiencia en eso. Y después yo me enteré que no era Salvador Subirán, sino que donde había un curso que se podía tomar de eso en México era en el Gea González, que estaba ahí cerca, y entonces era con el doctor Mucio Moreno. Él tenía un programa. El problema es que eran 6 meses más, y aquí en Guatemala todo el mundo iba un fin de semana o hacía cursos de 2-3 días, y con eso era suficiente. Yo al final acepté y me tomé el riesgo de tomar los 6 meses, y yo creo que valió la pena porque tuve una experiencia más amplia en esto, y obviamente me permitió venir a Guatemala con mayores conocimientos y dedicarme a hacer lo que tenía que hacer en el Roosevelt en esa época. Pero sí, eran los inicios. Yo creo que a finales de los 80 se publicaron los primeros casos de colecistectomía laparoscópica. Aquí en Guatemala en el 91 se hizo el primero, y en el Roosevelt estábamos desde el 93.
haciendo 95, creo, haciendo 95, es verdad que se empezó el hospital de día y ahí años después estábamos y después pasamos mucho tiempo, gracias a Dios, con buenos resultados y viendo a un montón de gente que no necesitaba por las fiebres. Y esa es principalmente la causa de hacer colecistectomía. ¿Cuándo fue la última vez que hizo usted una colecistectomía abierta? Ya ha tocado casi todo. No es hace mucho, pero yo calculo que menos de 6 meses hice la última abierta. Pero sí, al año no hago más de 2 al año, pero es porque no se puede. Y parte de hacerlo seguro es pensar en que uno tiene que abrir cuando va a hacer más daño si no la abre. Entonces sí, me ha tocado hacerlo. Si yo lo hago, si tengo necesidad, yo lo hago para evitar problemas. Yo creo que ya todos estamos acostumbrados a pensar tanto en el ámbito médico como los pacientes, y todo el mundo quiere también mini-invasión por todas las ventajas que ya conocemos. O sea, principalmente es la laparoscópica, el abordaje. Para la gente que nos está escuchando, que no está familiarizada con los términos, entonces, ¿qué es la colecistectomía? La colecistectomía es la cirugía para remover la vesícula. Cuando la vesícula tiene piedras o cuando tiene otras patologías que le causan dolor, causan molestias al paciente, lo que se hace es quitar la vesícula. Quitar la vesícula, extraer la vesícula es lo que se llama colecistectomía. Y eso se hacía por más de 100 años, se hizo de manera abierta, que es hacer una herida más grande, y cuando apareció la laparoscópica, la gran ventaja es que con heridas pequeñas se dieron cuenta que causaba menos dolor y se podía hacer bien hecha con los mismos resultados. Entonces, obviamente para la gente era más cómodo, y para uno de cirujano al final, cuando aprende a hacer la laparoscopía, siente que es más fácil hacer la laparoscópica que abierta, pero ese es el tiempo nos ha ido dando haciendo la diferencia. Uh-huh. Y cada vez vemos heridas más chiquitas, o tratar de ser como lo mini invasivo. ¿Usted cree que hay todavía ventaja, como por ejemplo de hacer puerto único o hacer cirugía por orificios naturales, por ejemplo? Bueno, esa es buena pregunta, porque la cirugía depende mucho de quién la va a hacer, porque lo importante es ofrecerle seguridad en el procedimiento al paciente. Y entonces uno tiene que escoger muy bien al paciente para que uno a saber que lo va a poder hacer y va a poder hacerlo sin problemas. Ahora, la ventaja de todos estos procedimientos de mini invasiva, que es más pequeña que la laparoscopía normal, y de la puerto único, es que uno puede transformarla en otro procedimiento si ve que las cosas no se pueden hacer. Yo pienso que uno tiene que ofrecerle al paciente que lo puede hacer de una manera menos invasiva, pero no comprometerse en el sentido de que si de otra manera no lo voy a hacer. No, el paciente tiene que estar sabido de que es por su seguridad, que si algo puede causarle problemas, mejor se hace de una manera diferente. Lo importante al final es respetar el cuerpo y la salud del paciente. Si uno logra hacer eso, no importa cómo lo haga, pero que le funcione. Uh-huh. ¿Para qué quiere tener heridas chiquitillas con una complicación o que no le puedan haber hecho las cosas? A estar 8 o 6 horas en sala de operaciones, cuando cambiando el procedimiento, usted lo puede hacer más corto, con menos riesgo para el paciente. Yo así lo veo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué complicaciones puede haber? Digamos, sabemos que uno se puede complicar de un infarto, o sea, complicaciones relacionadas a comorbilidades de uno como paciente, las relacionadas a la anestesia, pero propiamente de la cirugía de la vesícula. De la cirugía de la vesícula tienen varias complicaciones. Las que tienen todas las cirugías, que pueden ser las infecciones y la hemorragia, esas son inherentes a cualquiera que se vaya a operar, y las propias de la colecistectomía. Esas son problemas por la mayoría, por lastimar o lesionar la vía biliar. Esas son las más temibles y esas son las que hay que tratar de evitar, porque al final pueden poner en mayor complicación de calidad de vida de los pacientes en el futuro. Es cierto que se puede muchos de estos abordar de tal manera que no les causen mayor problema, pero sí siempre es un problema que hay que abordar, y la evolución del paciente no va a ser normal. Las lesiones de vías biliares para mí son lo peor,
Eso puede provocar ya sea estrecheces de las vías biliares o fugas de bilis, y esas son prácticamente las más complejas. Que también es importante como tener en mente que todos pueden tener solución. O sea, que cada vez, como usted decía, o sea, igual y si uno mira que con la paroscopía no puede obtener un resultado y una seguridad para el paciente, lo convierte, pues, aún si hay alguna complicación. O sea, sí, que se pueden resolver, o sea, no son tan... Actualmente la mayoría de las complicaciones de la cirugía de la colecistectomía laparoscópica se pueden resolver. El problema es identificarlas. Algunas de ellas se esconden o no se identifican y van a dar problemas en el postoperatorio. Lo que el paciente tiene que saber es que tiene que regresar con el médico y tiene que buscar solución al problema. Y lo que pasa es que uno tiene que tener la entereza de enfrentar el problema del paciente y tener la capacidad de resolverlo. Y si no tiene la capacidad de resolverlo, buscar quién le puede ayudar para hacerlo de la mejor manera. No tenemos que pensar en qué van a decir de mí, no, tenemos que pensar en qué vamos a hacer para que el paciente tenga el mejor resultado. Y eso es lo que muchas veces cuesta. Además, hay muchos pacientes que dan muchas vueltas con sus complicaciones y al final se les vuelven más grandes. Eso es realmente lo que hay que evitar, pero para eso hay que tener interés y poder decirle al paciente, mire, tiene un problema, hay que resolverlo. El paciente, uno debe valerla desde antes, que ¿cómo se llama? Que nada es fuera de riesgos y todo lo que uno les va a hacer puede provocar problemas y que si ocurren los problemas uno va a hacer ese cargo de ellos y si no vamos a buscar a alguien más. Hay que saber identificar los problemas y yo pienso que la mayoría de los problemas se pueden resolver fácil si uno lo hace bien. No tenerle miedo a decirle a la gente, mire, hay que hacer una cosa más, sino que hacer lo que hay que hacer para que ella esté bien. Al final del camino, el paciente que se le resolvió el problema va a estar contento. Es el problema, mientras tiene el problema que es difícil la relación con el paciente, pero hay que hacerle frente. Que yo creo que también igual que como en cualquier relación, porque igual es una relación con otra persona, sí, lo fundamental es la comunicación. O sea, el que uno pueda comunicar asertivamente lo que tiene, lo que hay que hacer y demás. Y que importante también las indicaciones de hacer la cirugía. O sea, que esté bien indicado le voy a quitar la vesícula, no como se hacía hace 50 años que le operaban a uno y le quitaban todo. Allá. No, bueno, ¿verdad? Sí, ahora miren, ahora sí, la verdad, si usted tiene piedras en la vesícula no hay muchas opciones. Lo único que tiene que ver es que el paciente no tenga contraindicaciones para ser operado. Pero una vez tiene la indicación de la operación, lo que tiene que hacer es operarse. Si él hacerle una evaluación preoperatoria y revisar que realmente no tenga mayor riesgo, someterse a la anestesia y al procedimiento, y si es así, hacer el procedimiento. Hay ciertas cosas que le pueden decir a uno que la cirugía va a estar más complicada que en la mayoría de las gentes. Y en esa gente uno tiene que tener más comunicación con la gente, con el paciente y decirle, bueno, estos factores hacen que usted tenga mayor riesgo de que se pueda abrir, mayor riesgo de que pueda haber una complicación. Entonces, a usted puede ser que tenga complicación, le vamos a dejar drenaje. Usted está muy complicada, mejor solo vamos a hacer una colecistostomía o un procedimiento de drenaje en la vesícula para no tener que arriesgarse a quitar la vesícula, ver que eso que la inflamación mejore y entonces se dice operación, pero eso tiene que ver con el panorama antes. Y cuando ocurre algún problema, siempre tener comunicación. Cuando uno mira que puede pasarle al paciente, decirle al paciente, mire, tuvimos un problema, le dejamos un drenaje, esto puede causarle tales cosas, vamos a estar pendientes, si algo pasa, cuéntenme a mí, y así, la gente tiene que estar enterada. Yo pienso que la comunicación, como usted dice, es bien importante. Y uno también no solo es la comunicación, sino que está pendiente del paciente, sobre todo del paciente que no evoluciona como uno quisiera. Ese hay que ponerle coco, ese hay que ponerle atención y hay que pensar que algo malo puede pasar, ser mal pensado y buscar la solución lo antes posible. Eso es la base. Y digamos, todas estas complicaciones, la verdad que son una pesadilla pensar en que a uno le pueda pasar una cosa así, tanto como paciente como cirujano, ¿verdad? Pero entonces se desarrolla el término colecistectomía segura.
¿Qué incluye esto? Mire, cuando empezó la colecistectomía, obviamente nadie tenía experiencia en hacer colecistectomías laparoscópicas. Y se dieron cuenta que los resultados eran buenos, pero al final el índice de complicaciones era mayor. Y obviamente era mucho era porque la gente estaba aprendiendo. Entonces se juntó un grupo de expertos y puso un montón de reglas, un grupo de reglas para poder, ¿cómo se llama?, asegurarse de que si usted hacía esos pasos, el riesgo de complicaciones iba a ser menor. Y ese grupo de pasos se llamó lo que son los estándares de colecistectomía segura. Eso incluye varias cosas: identificar bien la anatomía, hacer la disección para poder identificar bien la anatomía. Después de identificar, cerciorarse de que todo está bien, acompañarse de alguien que lo pueda ayudar y le pueda decir a uno cuando algo está mal, hacerle caso al que está viendo, dar caso cuando le advierten algo, volver a preguntar antes de cortar, que todos estén de acuerdo, están participando en la cirugía, estén de acuerdo, y después prácticamente ahí está. Incluso si uno ve o alguien ve que las cosas no están bien, pensar en transformarla en un procedimiento abierto o de otro tipo para poder garantizar y identificar las estructuras, porque lo importante en la colecistectomía no es quitar la vesícula, es muy fácil arrancarla, pero defender y cuidar el segmento de las vías biliares, los conductos biliares que tienen que quedarse, ese es lo que a veces cuesta. No, muchas veces es muy fácil identificarlo todo, cuando entonces uno dice la colecistectomía fue fácil, pero muchas veces porque sea fácil uno confunde una cosa con otra y va a ser. Entonces siempre es bueno que todo se siga ese grupo de reglas que estableció la colecistectomía segura para que no haya a evitar los problemas los más que se pueda, porque como usted dice, ya cuando existe el problema se vuelve un dolor de cabeza para el médico y también un problema para el paciente y su familia, porque al final no es solo el paciente, sino que es toda la familia la que sufre de los problemas de una complicación. Como usted decía hace un rato, o sea, yo creo que hasta más fácil es para uno ver la visión laparoscópica del triángulo de seguridad y todo esto, es mucho más sencillo, porque cabal eso, el ayudante, que siempre debería ser un cirujano con experiencia similar a la de quien está operando, está viendo exactamente lo mismo que está viendo el cirujano. O sea, eso es contrario a cuando tenía que estar jalando el día. Solo uno miraba. Solo miraba y que está de Ahora usted pone una cámara que le proyecta en una televisión y hasta el anestesiólogo mira. Y en el hospital Google aprendió que hasta las enfermeras aprenden a identificar las cosas, y eso no significa que las enfermeras valgan menos, sino que al contrario, el que más mira las cosas, con más veces lo va a ver, ese tiene más experiencia. Si ahí en el Google, obviamente es un hospital escuela, llegaban residentes de primero y las enfermeras muchas veces decían, mire doctor, aquí no, aquí sí, y haga por acá. Y al final los mismos residentes le hablaban al aprender. ¿Y usted qué piensa? ¿Aquí está bien o no está mal? Pero ahí esa es una gran ventaja, porque la verdad, hasta el anestesiólogo, que es otra su especialidad, aprende a ver lo que tiene que ver y le dice, no, ahí ten cuidado. A mí me pasa. Eres sopiame. Sí, sí, mire, pues, revisar ahí bien antes, pues no vas a acordar ahí. Sí. Y pues porque sí, también ahí en el Google vimos un montón de complicaciones, y no un montón, pero sí había complicaciones, y las complicaciones había que tratarlas, y entonces se daba que tiene que eso se pudo haber evitado habiendo hecho esto, lo otro, y a eso es a lo que hay que aprender, pues, para no tener estos problemas que realmente son serios. Que esa es otra de las ventajas también de la laparoscopía y de la cirugía robótica y toda la tecnología, el poder uno revisar los videos y ver dónde estuvo el error, qué voy a hacer a la próxima, o tal vez no el error, pero digamos el juicio de... Sí. ¿Verdad? Si hay una complicación, generalmente hubo un error, pero el error pasa inadvertido, porque realmente por muy grande que sea la pantalla, por muchos colores y mucha nitidez que tenga, las estructuras no siempre son iguales. Sí. Entonces,
Aunque usted vaya por un mismo camino todos los días, el día que aparece el hoyo, usted se va a meter en el hoyo. Igual va a pasar con esto. No, uno no tiene una manera segura, 100% segura, aunque existan los parámetros de la cuestión segura, no hay algo completamente seguro para tener problemas. Sí, y que la constante en la anatomía miliar es que es inconstante. Sí, o sea, no existe algo que sea siempre igual. O sea, siempre igual. Aparte de las variantes anatómicas, también tenemos lo del paciente, los factores relacionados al paciente, como la inflamación, fístulas de colecistodenales, o sea, muchísimas cosas que nos pueden variar. Sí, en general, entre más edad tiene el paciente o más tiempo ha estado con dolores, las cirugías más complicadas. Lo más bonito es operar a alguien que solo ha tenido un dolor y en ese momento generalmente no tiene, pero también ahí dicen, no, yo nunca he tenido dolor, y cuando uno llega allá, pues dicen, no, eso es mentira. Sí. Entonces uno tiene que ir, saber sus reglas, saber sus métodos, sus pasos y irlos cumpliendo, identificando estructuras, identificando los vasos, haciendo lo que tiene que hacer para poder saber dónde está y hacerlo mejor y más seguro para el paciente. Eso es lo más importante. La colestomía es un ejemplo, pero yo pienso que al final es con todas las cirugías. Ajá, que creo que también es una de las cosas que me gusta del norte, la estandarización de los pasos y casi que hacer checklist. Ok, ya vi el surco, ya vi, o sea, como todos esos pasos, estandarizarlo antes de cortar y clipar, o sea... Sí. Cumplir con los requisitos. Cumplir con los requisitos. Cualquiera que haga vesículas tiene que saber los pasos de la colestectomía segura y proponerse hacerlo. Es que igual que con los pilotos de avión tienen que hacer su checklist, ahora todas las salas de operaciones le piden a uno un checklist de ver que cumpla con todos, que ese tipo de preguntas o ese tipo de tips es lo que le da la colestectomía segura, y uno tiene que ir siguiendo, disecar de aquí para allá, identificar dónde está, buscar el surco y ver que uno no se vaya más abajo del surco, no clipar hasta que hasta que el ayudante esté conforme con lo que usted va a hacer, y entonces uno realmente puede minimizar los riesgos. Hay cirugías en que hasta aburridos que uno le estén preguntando o estar preguntando si está bien ahí, no, porque todo se mira muy bien, y problemas son las que no. Y cuando uno se mete a hacer vesículas más complicadas, siempre necesita gente con más experiencia para que las cosas vayan bien. Y aún así, el de más experiencia le va a decir, no la hagas o abrila. Y esa es la experiencia. O colecistostomía. Por eso, no la hagas, hacerle suelo de drenaje. Y si no, hacerla abierta y probar. Y había una abierta. A todos nos ha pasado que la abrimos y al final tampoco se puede. Así es, esto es bien complejo. Que también como paciente uno tiene que saber eso, o sea, parte de la comunicación preoperatoria debe incluir que es probable que salga con un drenaje de la vesícula, ni siquiera un drenaje. Sí. Aparte de la anatomía y de estos pasos para colestectomía segura, hay algo que se está popularizando muchísimo. Realmente no lo usamos de rutina todos para colecistectomía, pero yo sí le he visto ventajas en algunos escenarios así bien puntuales, el uso de cirugía guiada con fluorescencia. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión tiene en colecistectomía? Mire, yo pienso que las complicaciones de la colecistectomía, cuando uno no identifica bien las estructuras, son tan catastróficas que si uno puede utilizar cualquier estudio de imagen que le ayude y que a identificar lo que tiene que respetar, hay que usar. Yo sé que la cirugía el guía por fluorescencia no se ha popularizado lo que se debe, pero sí yo he visto imágenes. Yo a veces digo, no, ¿por qué no tengo esto aquí? Pero a ver, porque no está disponible así para todos lados. Pero si no está eso, lo anterior era el colangiograma transoperatorio. Eso no orienta de la misma manera porque uno no mira la imagen en la televisión, sino que la mira aparte, pero también ayuda y puede ayudar a evitar que se ocurran problemas. Yo siento que todos los exámenes de imagen que le puedan ayudar a usted a tener mayor seguridad deben usarse. Y si no los hemos visto y no estamos familiarizados con ellos, tenemos la obligación de aprender.
Porque, y sí, casi que en todos los hospitales tenemos ya cirugía con fluorescencia. O sea, por lo menos aquí hay. Aquí en el hospital. Y si usted no tiene experiencia, puede llamar a alguien y aquí hay. O salir y buscar cursos o videos o formarse. Muchas veces la imagen es tan clara que no hay necesidad de llamar a nadie, pues, pero sí se tiene que usar, que se use, eso estoy de acuerdo. Ok. Ya vamos a tener otro podcast dedicado solo a fluorescencia y quisiera que tengamos otros solo de vías biliares porque se nos acaba el tiempo, pero le quiero agradecer de verdad por estar acá y por acompañarnos a todos. Muchas gracias. Es un gusto y ojalá que sirva. Sí. Gracias. Entre Médicos, un podcast de Centro Médico y su Comité de Educación Médica Continua.